Muy buenas tardes, bienvenidos a este juego de roles. Voy a proceder a darle la palabra a los expositores para que se presenten. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Sofía Cortés Mosquera y voy a estar en esta tarde representando el papel de la República Islámica de Irán. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julián David Esquina Sánchez y en el día de hoy voy a interpretar a los Estados Unidos de América. Adicionalmente nos acompañan. Buenas tardes, soy Germán Burgos y voy a interpretar al estudiante Ebrahim. Buenas tardes, soy Alejandra Betancourt y voy a representar al coronel Charles Alvin. Buenas tardes, mi nombre es Solange Moreno y voy a representar a la República Argelina Democrática y Popular. Y por último, estoy yo, Emanuel Villanueva, representando la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sean todos muy bienvenidos. Como parte del contexto que precederá nuestra exposición, les hablaremos del golpe de Estado que tuvo lugar el 19 de agosto de 1953. Aquí ocurrió el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh, quien fue elegido democráticamente por el pueblo iraní. Esto para darle paso a la imposición del gobierno monárquico de Mohammad Reza Pahlaví, quien era no solo apoyado por Estados Unidos, sino también por Reino Unido. Esto se convirtió en la primera operación encubierta de Estados Unidos para derrocar un gobierno extranjero en tiempos de paz. El mencionado primer ministro elegido democráticamente tomó algunas decisiones que no solo perjudicaban a Reino Unido en términos económicos, sino que también lo restringían en su acceso al petróleo en el territorio iraní. En este sentido, Reino Unido buscó una manera de derrocar a dicho primer ministro y el 19 de agosto, tras un día de movimientos armados conformados por infiltrados de ambas potencias y personas a favor del Shah Pahlaví, se logra el derrocamiento de Mossadegh. En ese sentido, inicia un cambio total en las políticas internas de Irán que llevaron a diferentes descontentos sociales a lo largo de los años 60 y que con las múltiples políticas represivas, muchos movimientos tuvieron que expresar su desconformidad desde lugares por fuera del territorio de Irán, dado que eran reprimidos violentamente dentro del mismo. El golpe de Estado y la influencia de Estados Unidos y Reino Unido marca un precedente en el cual Irán pone fin a los movimientos nacionalistas y democráticos en el país hasta 1979, cuando finalmente cae el gobierno occidentalista del Shah Pahlaví. Para más claridad, con la palabra Shah nos referimos y nos referiremos a lo largo de la exposición como esa forma de gobierno dentro del sistema político de Irán que hace referencia al rey iraní. La Revolución Islámica o iraní de 1979 se dio el 7 de enero de 1979 hasta el 11 de febrero del mismo año. Fue un proceso de movilizaciones liderados por fuerzas religiosas con el Ayatollah Khomeini como símbolo, que llevaron al derrocamiento de la dinastía Pahlaví bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlaví, quien era apoyado por Reino Unido y Estados Unidos, y que significó la instauración de la República Islámica actualmente vigente en el Estado de Irán. En el año de 1979, la presión ejercida por el pueblo iraní sobre el gobierno del Shah logra hacer que éste abandone el país, exiliándose en Estados Unidos. Un personaje de suma importancia en la historia de la República Islámica de Irán es el ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini, quien no solo promovió la revolución iraní, sino que es la cabeza simbólica de la jerarquía eclesiástica que luchaba contra el régimen pro-occidental del Shah Reza Pahlaví. En los años 60, Khomeini no solo abandonó Irán, sino que también se convirtió en un símbolo para la población iraní. En el año de 1979, la presión ejercida por el pueblo iraní sobre el gobierno del Shah logra hacer que éste abandone el país exiliándose en Estados Unidos y con eso se asegura el retorno al territorio iraní por parte del ayatolá. En este sentido, el 1 de abril de 1979, finalmente las fuerzas rebeldes logran derrocar el régimen y se establece la República Islámica de Irán, de la que el ayatolá
pasa a ser su líder supremo el 3 de diciembre de ese mismo año. Aquí es donde inician los cambios trascendentales en Irán, en donde prontamente se visibilizó una política de fuerza en donde los cambios se dieron de una manera drástica, y un ejemplo claro es el uso del velo completo para la mujer, el cambio de leyes de comercio en sintonía con los preceptos religiosos y la prohibición de consumo de alcohol y cerdo en todo el territorio de Irán. Este ayatolá no solo impactó en la historia de Irán, sino que a lo largo de la exposición vamos a ver cómo impactó en las relaciones entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Antecedentes. En el periodo de tiempo comprendido entre 1979 y 1980, el nuevo régimen islámico que se instauró en Irán tomó una serie de acciones en contra de los ciudadanos americanos residentes en territorio iraní y sus bienes, tales como intimidación, detenciones, interrogatorios, marchas hacia la embajada, entre otros, con el fin de provocar su salida del territorio. De igual manera, se produjo el desconocimiento sin condición de legalidad de contratos concluidos con empresas americanas, expropiaciones masivas sin compensación y amenazas de cesación y cesación efectiva de exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos. Según Estados Unidos, estas medidas constituían una violación de numerosas disposiciones del Tratado de Amistad entre los dos estados firmado en 1955. El 14 de febrero de 1979, en horas de la mañana, se dio un primer ataque a la embajada. Un grupo armado atacó y se tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. En esa ocasión, las autoridades iraníes actuaron inmediatamente para retomar el control de la embajada en horas de la tarde. 2 ataques a los consulados americanos se produjeron en el mismo periodo en las ciudades de Travis y Shiraz. El 3 de marzo de 1979, el primer ministro iraní envió una carta a Estados Unidos excusando el ataque y señalando que se tomarían medidas para evitar la repetición del hecho. El 21 de octubre de 1979, Estados Unidos toma la decisión de admitir al Shah Pahlavi para ser puesto bajo tratamiento médico. Irán ofreció garantías de que su gobierno cumpliría con sus obligaciones internacionales de proteger, y de igual manera solicitó al Estado norteamericano el retorno del Shah a territorio iraní para ser juzgado y asimismo de los bienes que éste había sacado del país. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es un gran día para el mundo porque se tomará una decisión trascendental. Y esto es gracias a que hoy nos acompañan los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán, la República Argelina Democrática y Popular y el testigo de los hechos, el coronel Charles Alvin Beckwith. Bienvenidos. Buen día, estimada y respetada corte. Hoy he venido a defender la soberanía iraní y a luchar por la verdad. Mashallah. Buenos días para todos los presentes y para ustedes, los espectadores. Espero que hoy sea un gran día para la libertad y la democracia. Basta ya de mentiras, es hora de responder por los errores y acabar con la barbarie. Estoy aquí en nombre de todo un país y de 52 estadounidenses víctimas que hoy piden justicia. Respetada Corte, le extiendo un saludo en nombre de esta república que está aquí hoy como mediador, no para escuchar, sino para actuar en pro de la verdad y buscando el bienestar para estos dos estados amigos de Argelia, y para buscar una solución a las diferencias con el único propósito de disipar las tensiones. Gracias a todos. Hoy también contamos con la presencia del coronel Charles Alvin Beckwith, testigo de los hechos y parte de la operación Garra de Águila. Buen día, muchísimas gracias. Hoy vengo aquí como un testigo, soy un interesado en llegar a la resolución y evitar que esto vuelva a ocurrir. Sin embargo, quiero expresarle a todos los presentes que hoy vengo con la intención de contar la realidad, de apoyar este diálogo y de hacer mostrarle al mundo que Al igual que su Estado, viene a entrometerse en los asuntos internos del Estado de Irán. Que guarde silencio. Delegación de Irán, el coronel se está presentando. Le recomiendo que sea usted el que guarde silencio. Por favor, continúe, coronel. Muchísimas gracias. Antes de que me interrumpiera Irán, iba a decir que apoyo el diálogo, pero que también he venido con el firme propósito de no solo contar mi versión, sino también apoyar al testigo presente y llegar a una resolución que beneficie a las partes involucradas. Bueno, yo quiero iniciar diciendo que lamento la ocupación del complejo diplomáticos y la crisis de rehenes de los 444 días que siguieron, y advierto a otros para que no sigan mis pasos. A pesar de que la ocupación se consagra en la mitología de línea dura, no creo que los resultados reflejen los objetivos del grupo de estudiantes que represento hoy aquí. Correcto. Iniciaremos
este diálogo con el objetivo de que la Corte tome una decisión y vamos a escuchar primero a los Estados Unidos de América. Adelante. Gracias, honorable Corte. Una falta de respeto. Así se vivieron los 444 días de la toma, y esta delegación quiere establecer la responsabilidad internacional de Irán por su violación a las obligaciones internacionales con Estados Unidos y no prevenir la conducta de los rebeldes manifestantes y terroristas derivadas de los artículos 22, 24, 25, 27 y 29, 31, 37, 44 y 47 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el año de 1961. En estos anteriores artículos mencionados se menciona que los locales de la misión son inviolables y el Estado receptor, en este caso la República Islámica de Irán, dará toda clase de facilidades para el desempeño de las funciones de la misión, algo claramente violado en esta ocasión. No. Aquí quiero mencionar que nosotros, los estudiantes, asumir responsabilidades de primeras 24 y 48 horas de la ocupación. Más tarde estuvo nuestras fuerzas en manos que apoyaron a ese líder supremo, Ayatollah Ruhollah Khomeini, y su administración. Asimismo, respetada Corte, esta delegación no tolerará las acciones y omisiones de Irán durante la toma y por eso exige que el gobierno iraní debe pagar a Estados Unidos la reparación por la violación de dichas obligaciones, una suma a determinar por la Corte. Y por último, que el gobierno de Irán debe someter a las autoridades correspondientes a las personas responsables de los crímenes cometidos contra el staff de Estados Unidos y contra las instalaciones de embajada y consulado. Bueno, se tendrá en cuenta que la delegación se basa en un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Y acorde para este caso, y asimismo se tendrá en cuenta el testimonio de Ebrahim. Pero ahora se pasará a escuchar a la delegación de Irán. Gracias. Quiero recordarle a Estados Unidos que no comparezco ante la Corte y por ende no debo tolerar sus acusaciones e insultos, pero mi posición es clara y concisa. Primero, demando que el Shah sea entregado a las autoridades iraníes para ser juzgado por crímenes en contra de nuestra población en territorio iraní, junto con la devolución de todos los bienes sacados por el mismo de nuestro territorio. Segundo, demando que Estados Unidos cese totalmente su injerencia en los asuntos internos de Irán, una injerencia que se ha dado continuamente desde 1953, con un golpe de Estado que posicionó a ese Shah occidentalista y que fue orquestado junto al Reino Unido, que gracias a Alá nos encuentra. Creo que aquí no debería agradecer a nadie. Las operaciones militares llevadas a cabo en su territorio en función de la legítima defensa de los conciudadanos norteamericanos recluidos ilegalmente fallaron. Sí, pero gracias a Dios es que Irán no pagó como debía. Se cansaron de violar los derechos humanos de los iraníes y quisieron hacer lo mismo con nuestros compatriotas, lo cual me parece inaceptable. Cortame, ya guarde silencio, por favor. A partir de ahora, la Corte tomará nota de los argumentos jurídicos para el posterior fallo. ¿Algo más que añadir? Esta delegación quiere recordar la Convención sobre Prevención y Represión de Crímenes contra Personas Internacionalmente Protegidas, que también le otorga jurisdicción a la Corte, y que mis amigos Estados Unidos e Irán son estados parte del tratado desde el 14 de diciembre de 1978, sin reservas ante la Convención. La delegación iraní quiere añadir que el cumplimiento de nuestra demanda será tomado como una luz verde para que los detenidos norteamericanos, que son 52 en total, sean liberados de nuestro territorio. Es increíble. La vida de 52 personas no puede dejarse a las exigencias de una delegación que ha actuado en detrimento de los derechos de sus ciudadanos. La delegación cree que para llegar a una solución, Irán debe reconocer en qué falló, y ambos deberían analizar los artículos 2, 4 y 7 de la Convención sobre Prevención y Represión de Crímenes contra Personas Protegidas Internacionalmente de 1973, que incluye agentes diplomáticos. Para Argelia, para esta delegación, es necesario que se tenga en cuenta eso. Pero también se debe tener en cuenta que el Estado de Irán envió 2 cartas a la Corte Internacional de Justicia. La primera de ellas enviada el 9 de diciembre de 1979 y la segunda el 17 de marzo de 1980. Refiriéndose al caso como una mera repercusión de un problema mayor que no debe y no puede ser separado del estudio del caso, que sería la continua intromisión de Estados Unidos en territorio iraní por más de 25 años. Además, esta intromisión se evidencia claramente con ejemplos entre los que figura la explotación de nuestros recursos naturales como Estado,
la intervención a favor del golpe de Estado y otros crímenes perpetrados por Estados Unidos en nuestro territorio durante esos 25 años. Aún así, eso llegase a ser cierto, que no lo es, en virtud de las obligaciones de los convenios y tratados mencionados, el gobierno iraní está en la obligación inmediata de dar libertad y asegurar la misma a los nacionales norteamericanos detenidos en la embajada y asegurar su salida a salvo de Irán. La delegación sostiene que el problema no radica en la interpretación y aplicación de los tratados en los que se basa la demanda norteamericana ante la Corte Internacional de Justicia. El problema tiene una base histórica de mayor envergadura que debería primar en el estudio del caso como tal. La Corte no puede, y como dije anteriormente, no debe examinar la demanda separada del contexto de intromisión de Estados Unidos a nuestro territorio. Sin embargo, esta delegación invita a tener en cuenta los artículos 2, parágrafo 4, 13, 18 y 19 del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares entre los Estados Unidos e Irán de 1955. No se puede ignorar lo estipulado en estos artículos. Además, esta delegación cree que, como se mencionó antes, la Corte sí tiene competencia. No, con respecto a la posición de Estados Unidos, la República Islámica de Irán mantiene que niega la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto en cuestión por tratarse de un caso de nuestra exclusiva soberanía interna. Gracias, Irán. Pasaremos a escuchar a la Corte Internacional de Justicia. Claro, pero antes me gustaría mencionar que las violaciones a los convenios y tratados entre Estados Unidos e Irán representan un claro incumplimiento a sus obligaciones internacionales. Le solicito a la Corte que lo tome en cuenta para una sanción que sea justa, por Dios. Gracias a las delegaciones argelina y estadounidense respecto a la posición de Irán, la Corte sostiene que una disputa relacionada con instalaciones diplomáticas y consulares, la detención de personas internacionalmente protegidas y la interpretación o aplicación de los convenios multilaterales que codifican el derecho internacional que rige las relaciones diplomáticas y consulares son cuestiones que por su naturaleza entran en el campo de la jurisdicción internacional. Pero nada, delegación de Irán. Además, indica que no se trata de un punto secundario o marginal tomando en cuenta la importancia de los principios legales envueltos y señala que ninguna norma del Estatuto de la Corte contempla el caso de que ésta decline su competencia en relación con un aspecto de una disputa solo porque haya otros aspectos que son importantes, pero no lo justifican. ¿Y con el rechazo de Irán a la competencia de la Corte? Para eso se tiene en cuenta la no comparecencia de Irán ante la Corte, perdiendo así su derecho de defensa en el caso, y sus cartas no ofrecían mayores fundamentos que ampararan su posición. Siendo así, ¿cómo establece la Corte Internacional de Justicia su jurisdicción en el caso? La Corte establece su jurisdicción en el caso en base a los siguientes puntos. El primero, los dos estados hacen parte de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares y ninguno de los dos hizo reservas sobre ella. La Corte tiene jurisdicción compulsiva referida a las disputas sobre la interpretación o aplicación de las convenciones, que son los reclamos de Estados Unidos concernientes a la interpretación o aplicación de estas convenciones. Excelente, Corte, Pero nada. Segundo, el Tratado de Amistad firmado por los dos estados en 1957 también le otorga jurisdicción a la Corte. Tercero, la Convención sobre Prevención y Represión de Crímenes contra Personas Internacionalmente Protegidas también le otorga jurisdicción a esta Corte. A esta delegación le surge la pregunta, respetada Corte, ¿cuál fue la decisión tomada? Bueno, cabe resaltar que la Corte rechaza el alegato iraní de que su conducta derivó del acto de intromisión y complicidad de Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia en el golpe de Estado de 1953, por el que se instauró en el trono el Shah Pahlaví. Esto porque el propio derecho diplomático provee los medios jurídicos para condenar este tipo de conductas en cuanto al abuso de funciones como interferencias en asuntos internos y espionaje, referentes a la Convención de 1961 en sus artículos 41, en sus parágrafos 1 y 3 y el artículo 9. De la Convención de 1963 también se tienen los artículos 55 en sus parágrafos 1 y 2 y el artículo 23 en sus parágrafos 1 y 4. El fallo de la Corte dictamina con una votación de 13 votos a favor
y 2 en contra. La Corte determinó que Irán violó de muchas maneras y continúa violando sus obligaciones con respecto a Estados Unidos bajo las convenciones vigentes entre ambos estados, bajo normas establecidas en el derecho internacional. Segundo, con una votación de 13 votos a favor y 2 en contra, la Corte dictamina que estas violaciones generan la responsabilidad de Irán respecto a Estados Unidos. Por votación unánime, la Corte dictamina que Irán debe tomar inmediatamente todos los pasos requeridos para volver a la situación anterior. Debe terminar la detención ilícita de los rehenes y entregarlos a la autoridad respectiva. Debe asegurarse además de que existan los medios para que todos ellos salgan a salvo del país. Asimismo, deberán entregar todas las instalaciones tornadas. Cuarto, por votación unánime, la Corte dictamina que ningún miembro del personal consular o diplomático podrá ser sometido a procesos judiciales. Quinto, con una votación de 12 votos a favor y 3 en contra, la Corte dictamina que Irán está bajo la obligación de reparar. Ahora intervengo y con el permiso de todos ustedes, más allá de lo que vivieron los 52 rehenes, quiero dirigirme principalmente a Ibrahim y decirle que espero que esta situación jamás se vuelva a repetir y que en nombre de mi país, el cual respeta la democracia, se hará todo lo posible para defender la seguridad y la paz internacional. Sin embargo, y sin importar si en unos años después tengamos que bombardear en su momento a un general, Soleimani. Ah, claro, pero creemos también firmemente que Estados Unidos jamás deberá inmiscuirse en asuntos internos iraníes. E igualmente, creo que Estados Unidos deberá aprender a respetar a los demás estados. Esto por su bien. Antes que nada, quiero agradecer a los testigos, no solo por su presencia aquí, sino por sus intervenciones. Más que nada, Irán no solo violó los derechos de 52 personas que cumplían funciones diplomáticas, sino que también violó los artículos de la Carta de las Naciones Unidas, carta que lo rige como miembro oficial de dicha organización. Estos artículos son el artículo número 2 en sus parágrafos 2 y 4 y el artículo 33 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Estos artículos hablan sobre el arreglo pacífico de controversias y el no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier estado en sus relaciones internacionales. Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad, se encargará de que la democracia algún día llegue a Irán, cueste lo que cueste. Más derechos humanos y menos represión, más libertad y menos represión. Bueno, creo que esta vez Estados Unidos ha ganado esta batalla jurídica y quiero dejar acá claro que la ganó violando el principio de soberanía de la misma carta que menciona. Pero la pelea por ser independientes de los hilos norteamericanos continuará. Hoy Irán da un paso más en contra de la manipulación internacional de Estados Unidos y no nos detendremos hasta que Estados Unidos respete nuestros asuntos internos y las decisiones de la República Islámica de Irán. Bueno, es suficiente. Muchas gracias, eso fue todo. El fallo ya ha sido compartido y esperemos que de aquí a de pronto unos 50 años, por allá en el 2020, se puedan solucionar los diferendos entre Irán y Estados Unidos. A ustedes, gracias por vernos. Y bueno, ahora que sigue. Actualidad según la posición de Irán. Es fácil evidenciar que después de la liberación de los rehenes norteamericanos retenidos en Irán, Estados Unidos no cesó su injerencia en los asuntos internos del Estado. Para ejemplificar lo anterior, en el año de 1985 y hasta 1986, y mientras se mantenía una guerra con Irak, Estado que era apoyado por el Imperio norteamericano en contra de Irán, Estados Unidos estuvo facilitando la obtención de armas a un grupo opuesto al movimiento político del Ayatollah Khomeini. Esto con el fin de desestabilizar el régimen y conseguir el beneficio de la liberación de alrededor de 6 norteamericanos secuestrados en territorio libanés, mediante la mediación del grupo opuesto iraní con el grupo Hezbollah en el Líbano. Así, a lo largo del tiempo persiste este tipo de engaño imperialista contra la República Islámica de Irán. La seguridad de Irán y por ende del Oriente Medio se encuentra en continuo riesgo debido a los siguientes factores. Primero, por el equipamiento por parte de Estados Unidos a grupos terroristas con el fin de asesinar pueblos de la región que van en contravía de su deseo de dominio económico. Segundo, los diferentes planes desestabilizadores que Estados Unidos ha diseñado para controlar los países de la región de Oriente Medio. Tercero, los continuos intentos de Estados Unidos de generar iranofobia en el Oriente Medio para controlar y satisfacer su necesidad de aumentar su poderío y crecimiento económico a costa de los recursos de la región.
Cuarto, la continua imposición de sanciones inútiles al Estado de Irán. Quinto, el asesinato del comandante de las fuerzas Quds, Soleimani. Se deja claro que la República Islámica de Irán rechaza rotundamente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del Estado y declara que la muerte del comandante Soleimani tendrá consecuencias severas en contra de los criminales perpetradores. Además, como consecuencia del cuarto punto mencionado correspondiente a la imposición de sanciones de Estados Unidos hacia la República Islámica de Irán y con su último movimiento que consistió en la imposición de sanciones en contra del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el comandante de la diplomacia iraní, la acción será considerada como el cierre permanente del camino hacia la diplomacia con el desesperado gobierno de Donald Trump. Desde la perspectiva de los Estados Unidos de América, no se puede definir las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán en el sentido en que no existen y durante el gobierno de Donald Trump no van a existir. Con las diferentes decisiones que ha tomado desde su gobierno, en donde no solo ha perdido aliados, sino que ha encrudecido esas hostilidades con sus enemigos, entiéndase también la República Islámica de Irán, el bombardeo en enero al general Soleimani y las diferentes acciones que se ha tomado desde el Consejo de Seguridad y las represiones y sanciones que Trump siempre ha manejado en detrimento del desarrollo de Irán, no solo lo llevan a que las confrontaciones entre estas dos naciones nos hayan llevado a pensar en una tercera guerra mundial a inicios del 2020, sino que también nos llevan a pensar qué futuro le espera a estas relaciones diplomáticas, un futuro incierto y preocupante, dado que Estados Unidos no va a retroceder en esas hostilidades e Irán no va a mostrar temor frente a las mismas. En este juego de toma y dame, las dos naciones tendrán que llegar a una solución pronto, a menos de que escalen en un conflicto armado del cual el sistema internacional no está preparado y al cual desde los Estados Unidos de América se va a atacar con toda contundencia para llevar la democracia y el capitalismo a un territorio que se le ha resistido por más de 60 años. Mr. Trump understands that a war is not in his favor because a war against us means killed American soldiers, and he is not ready to make a funeral in Washington, D.C. Why after 40 years can America and Iran not just sort this out? Because the Americans didn't learn the history. Still, they are trying bully us. They are saying that they are the strongest and they can do whatever they want to do. And we have to listen. And this doesn't work with us.